Las decisiones difíciles son esas decisiones en las que no hay una mejor opción clara. Normalmente hacer una lista de pros y contras es suficiente para decidir qué opción tomar, pero en estos casos esas listas no funcionan y verdaderamente no te dicen mucho sobre qué opción es mejor que otra, porque no hay mejor opción. Decidir qué carrera vas a estudiar, decidir si quieres entrar a otro trabajo en una empresa o emprender a tus 30 años por primera vez, decidir si vas a casarte antes de irte con tu novio a la maestría o antes. La realidad es que no hay una opción más conveniente que otra, porque son decisiones con muchos factores y rangos de valor subjetivos. No hay una ciencia cierta de esta decisión es un 10 y esta es un 8. No hay manera de medirla concretamente. Y sus resultados se sienten trascendentales. Las consecuencias de lo que escojas, sabes que va a tener un impacto en la persona que vas a ser y en la persona que eres. Probablemente van a generar un cambio. Y esa es justamente la razón por la que las decisiones difíciles se sienten trascendentales, porque juegan un rol muy importante en la persona en la que te convertirás. Tienen un papel esencial en quién vas a ser. Y por eso, al tomar este tipo de decisiones, puedes hacer la lista de pros y contras, pero cuando esa lista no te sea suficiente, lo que tienes que pensar es en las versiones de ti que existen en cada una de esas opciones. Si decides estudiar literatura en vez de diseño industrial, ¿quieres ser la escritora de ciencia ficción que se va de gira por Latinoamérica? ¿O quieres ser la diseñadora industrial que va a la Feria del Mueble en Italia? Es más fácil escoger, no al intentar medir qué opción es mejor que otra, sino al intentar definir qué versión de ti resuena más contigo. Porque ambos escenarios son positivos. Si no, sería muy fácil descartar una de las opciones. Aquí la cuestión es, ¿con qué te sientes más alineada? ¿Qué es más aspiracional para ti? Aunque entiendo que una decisión no puede solamente tomarse en, claro, esa versión de mí suena increíble y estoy segura de que el resultado va a ser exactamente ese. Voy a ser una escritora que vende millones de libros en Latinoamérica y no hay ningún riesgo. Claro que hay riesgos y hay cosas específicas como que, por ejemplo, te imagines, ok, siendo escritora tengo menos oportunidades laborales, es cierto, pero algo muy importante al tomar estas decisiones es conocer los riesgos, pero no dejar que te dominen, no dejar que el miedo sea lo que guía tus decisiones. Porque ¿qué pasa cuando el miedo es la razón principal por la que descartaste una opción? Lo que sucede es que no hay un verdadero proceso de elección activa, sino que hay un proceso pasivo en el que te vas por lo seguro y lo conveniente, pero lo seguro y lo conveniente no necesariamente es lo mismo que lo que tú querías. Puedes ser una persona que busca estabilidad y que disfruta de su seguridad, que prefiere la calma a tomar el riesgo, y es completamente válido. Pero debes saber el impacto que esa decisión va a tener en quién eres. Tú puedes tener muy alto tu valor de necesidad de seguridad y estabilidad, y está bien. Pero tienes que saber que esa decisión por la seguridad y la estabilidad te va a llevar a convertirte en cierto tipo de persona y va a descartar otras versiones de ti. A veces es difícil saber si estamos tomando una decisión desde el miedo o si estamos siendo realistas y observando cuáles son los riesgos, siendo racionales, siendo objetivos. Algo que a mí me sirve mucho para poder balancear esos extremos entre el miedo y el idealismo total es preguntarme lo siguiente. Y esta es una estrategia, una herramienta que me dio mi mejor amigo que estudió filosofía. Y él me dijo, cuando no estés segura de qué decisión tomar, pregúntate, ¿de qué decisión estaría orgullosa tu yo del futuro? Si te vas a tu yo dentro de 1 año o dentro de 5 años, dependiendo de la trascendencia de la decisión, y esa persona en el futuro voltea a verte hoy,
¿de qué decisión estaría orgullosa? Y la segunda pregunta es, ¿qué decisión tu yo del futuro considera la más valiente? Porque la valentía es algo que no nos está inclinando a ser arriesgados o buscar adrenalina más de lo necesario, pero sí nos está motivando a salir de nuestra zona de confort. Y cuando lo mezclas con de qué situación te sentirías orgullosa, tienes una muy buena receta para poder bajar la intensidad de las emociones extremas, como el miedo y tu ser más soñador, y llegar a un punto medio. Nuestra capacidad de tomar decisiones está ligada a nuestra capacidad de construir nuestro sentido de identidad. Pero para entender la relación que existe entre nuestra capacidad para tomar decisiones y las personas en las que nos convertimos, tenemos que entender que nuestro entorno define qué versiones de nosotros y nosotras mismas son posibles. Y esto es porque nuestra identidad se construye a partir de las experiencias que vivimos, sí, pero también a partir de nuestra comparación con otras y otros. Observamos a las personas a nuestro alrededor para entender qué rol interpretamos nosotras y nosotros y qué tan similares o diferentes somos de las personas que nos rodean. Siguiendo esta analogía de nuestras vidas como una obra de teatro, si estamos en una obra de teatro, podemos entender que en esa obra, en esa historia, hay una serie limitada de personajes que podemos interpretar y que esos personajes tienen que tener sentido dentro de esa historia. Y es por eso que en el universo de The Office, la serie, no puede existir Sheldon Cooper, porque Sheldon Cooper es un científico que trabaja en una universidad y que tiene otros amigos científicos que se la viven ahí dentro y les pasan situaciones que pasarían dentro de una universidad, pero no dentro de una oficina que vende papel en una pequeña ciudad de Estados Unidos. Las decisiones que tomamos determinan las versiones de nosotros que son posibles porque construyen nuestra historia. Nuestra creatividad y nuestra capacidad de imaginar quiénes podemos ser está delimitada por nuestro entorno y por lo que conocemos. Si pensamos en el concepto de innovación, ¿cómo innovamos? Las teorías nos dicen que hay dos factores que son fundamentales para poder entender cómo suceden los procesos creativos o los procesos de creación. El primero es que la innovación surge a partir de la modificación o el hacer cambios a algo que ya existía anteriormente. Y que si el cambio es suficientemente grande o hay suficientes cambios pequeños a lo largo del tiempo, creas algo nuevo, porque ya es muy diferente de la versión inicial. A través de muchos cambios lo transformaste y se crea algo que es aparentemente nuevo, aunque está basado en algo que ya existía. El segundo factor es tomar inspiración de algo que existe en un universo para crear algo en otro universo. ¿Qué significa? Por ejemplo, que yo tome del universo de los animales las alas del ave más rápida para entonces, en el universo de la tecnología militar, diseñar el avión más rápido a partir de las características de las alas de ese ave. Tomo algo de otro lugar para transformarlo. Y entonces llegar a la solución que yo buscaba, que era tener el avión más rápido de la Fuerza Militar de Estados Unidos. Entender que todo proceso de creación se basa en lo que ya existe y que se construye alrededor del universo al que pertenece, nos permite entender cómo nuestra identidad está limitada por nuestro entorno. Y la importancia de entender que nuestra identidad está limitada por nuestro entorno y que nuestras decisiones determinan nuestro entorno, es poder tener mayor control de las personas en las que nos convertimos, de quiénes somos. La mayoría de las personas tienen un falso sentido de control. Llevan viviendo una misma historia durante años. Por ejemplo, la historia de oficinista en el área de ventas, en el sector de construcción, en Ciudad de México. O la historia de mamá, ama de casa, en San Pedro Garza García, en Monterrey. Y no quiere decir que esas historias son incorrectas o no son las adecuadas para estos personajes.
pero sí quiere decir que sus identidades están limitadas a esas historias. Tener la flexibilidad de hacer el ejercicio, aunque sea el ejercicio mental, de salirte de esas historias, de decir, yo como oficinista, ¿qué escogería? ¿Quién sería si fuera un ama de casa, mamá de 3 niños en San Pedro Garza García? Tener la flexibilidad de salirte de tu historia y al menos jugar a vivir otras, te da mayor control porque te hace estar abierta a incorporar aspectos de otros universos a tu realidad actual. Hace poco pasé por este proceso en el que mi entorno cambió 180 grados, lo que hago es diferente, las personas con las que convivo son diferentes y creo que es fácil imaginarlo cuando pensamos en irte a vivir a otro país. Al pensar en algo tan drástico, nos hace todo el sentido que las personas se transformen. Pero el saber por qué una persona se transforma, tanto para bien como para mal, nos permite ver la importancia y lo cuidadosos y cuidadosas que tendríamos que ser al escoger estas big life decisions. Si vas a ser una escritora, si vas a ser diseñadora industrial, si vas a ser ama de casa, si vas a ser oficinista o cualquier otro ejemplo, tal vez no suena tan radical como vivir en Alemania o vivir en Ciudad de México, pero lo es porque construyen tu historia y tienes que saber que aunque siempre tu identidad va a estar definida por tu entorno, sí puedes decidir algunas cosas de tu entorno para que al menos exista esa versión que tú quieres ser en la historia que estás viviendo. Porque si quieres ser Sheldon Cooper y estás viviendo la historia de The Office, no importa cuántos cambios hagas dentro de esa papelería en Stanford, nunca vas a llegar a ser el científico de pocos sentimientos, pero súper inteligente, con unos amigos súper leales. No estás viviendo la historia correcta. Y a veces nuestros esfuerzos están dirigidos a una causa en vano porque el resultado no puede existir ahí. Tienes que cambiar otras cosas para llegar a donde tú quieres llegar. Además de que el poder escoger quién quieres ser viene de conocer diferentes posibilidades. Si solo conoces el universo de los Avengers o de Harry Potter o de El Señor de los Anillos, pensando que todas estas películas son escenarios reales, no puedes saber que querías ser un superhéroe porque en tu universo solo existen magos y seres humanos normales. Y no es lo mismo observar que esos universos existen a verdaderamente ponerte en ellos. Necesitas ponerte en ellos e imaginarte dentro de esas historias para conocer qué pasaría, para tener ese proceso de sentir qué pasa en tu cuerpo, qué pasa en tu mente cuando personificas a alguien más. Y entonces regresar y definir con mucha mayor certeza, ok, sí, donde estoy es donde me gusta, o ¿sabes qué? Esto era lo único que conocía y estaba sacando a mi mejor versión dentro de esta historia, pero en realidad esta es solo mi mejor versión dentro de esta historia, no mi mejor versión en general. Mi mejor versión existe en esta otra realidad a la que quiero entrar. Y entonces eliges.